Muy bien, claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP y del Plan de Formación Integral. Coordinan también este evento la Facultad de Humanidades y la Maestría en Estudios Históricos. Como siempre, agradecemos que hayan aceptado la convocatoria para estar en este día aprendiendo algo nuevamente sobre Nuestra Señora de Guadalupe. En esta ocasión tenemos una conferencia titulada Guadalupe, Corazón del Nuevo Mundo. Y nos acompaña Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano, a quien damos la más cordial bienvenida y enseguida vamos a dar las indicaciones para iniciar y poder aprovechar el tiempo de nuestra conferencia. Como siempre, les pedimos por favor registrar su asistencia en cada sesión. Si no lo han hecho, al ingresar pueden poner su nombre y su ID completo para registrar su asistencia. Pueden hacerlo a través del chat o enviando al final de la sesión sus datos. Las recomendaciones para la sesión, por favor, les pedimos asegurarse de mantener apagado el micrófono durante la sesión. Mantener la cámara apagada a reserva de que el instructor solicite activarla e incluso para poder aprovechar el ancho de banda de nuestra red y que pueda estar bien la transmisión de esta conferencia. Si tienen algún comentario o alguna duda, por favor levanten la manita en el icono que está asignado en nuestra sesión y pueden hacer la pregunta. En caso contrario, si quieren, pueden anotar la pregunta en el chat y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde Monseñor estará dando pie a cada una de ellas. Les pedimos entonces, por favor, apagar el micrófono y la cámara. Y bien, pues damos la más cordial bienvenida a Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano. Él es originario de Mexicali, Baja California. Realizó sus estudios de medicina en México y en Estados Unidos. Posteriormente estudia para ser sacerdote y se ordena en la Arquidiócesis de México. Es canónigo de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Coordina la pastoral socio-caritativa en la misma Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. Es delegado ante el Consejo de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Actualmente coordina el Comité de Enseñanza e Investigación de la Novena Intercontinental Guadalupana, de la cual, por cierto, le pediremos algunos comentarios que nos ilustren sobre esta novena intercontinental. Y bien, pues agradezco muchísimo la presencia de Monseñor Palencia Ramírez y le cedo el micrófono para que podamos aprovechar el tiempo de esta conferencia. Bienvenido y adelante. Muy buenas tardes a todos y es con gran gusto, con una gran alegría que me dirijo a todos ustedes. Ante todo, dándoles un saludo de parte de nuestra Madre Santísima en el Tepeyac. ¿Cómo está planeada esta presentación? Una breve introducción y 4 puntos principales a los cuales iremos yendo poco a poco. En esta introducción, como ustedes han escuchado, el título es Guadalupe, el corazón del Nuevo Mundo. Y no podemos negar el gran valor de nuestra fe católica en el continente de América. Indudablemente, el culto y la veneración del pueblo de Dios que ha tributado a María Santísima a lo largo de su historia está cimentado en una tradición que proviene de la Iglesia Católica y que nace desde el año 431 en el Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso, ahí donde es proclamada María Santísima Theotokos, es decir, Madre de Dios. Y así vamos a caminar durante estos minutos
cómo estas advocaciones de María en sus santuarios, iglesias y ermitas a lo largo del continente han ayudado a cimentar nuestra fe y especialmente a ir vivenciando esas primeras palabras con las cuales el ángel Gabriel le anunció a María que ella era la Madre de Dios. Si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es indudable que la Madre de Dios está unida a los misterios de Cristo. Y esto lo ha manifestado nuestro pueblo siempre a través de lo que llamamos este culto guadalupano. Quizás para muchos es folclorismo, para otros mera tradición, para otros devociones de segunda categoría, pero yo los invito a que precisamente en estos momentos vamos a reflexionar cómo la profundidad de la fe cristiana nace de este culto mariano que está en el corazón de América. Pasamos a la siguiente. El primer punto que trataré de desarrollar es la evangelización, un proyecto para el nuevo mundo. Es importante considerar que verdaderamente cuando en el caso del Nuevo Mundo llegaron los primeros exploradores, no podemos pensar que fue algo al aventón. Tenemos un fundamento muy grande, que es precisamente el Espíritu Santo que animó a aquellos hombres que avanzaron en un primer momento, los principios religiosos, la tradición que se guardaba en Europa y cómo llegaron a los millones de indígenas para ser evangelizados precisamente en estas tierras. Hay un momento muy importante. Siguiente diapositiva. 1492. Ahí precisamente es un momento en el cual dos realidades, el antiguo continente y el continente nuevo, entran en comunión. Y tenemos que decirlo así. Es una comunión profunda y no podemos negar el gran plan de Dios que está en las profundidades de todo ello. Desde sus inicios, precisamente, vemos cómo Dios se valió de personajes muy importantes para realizar esto. Siguiente, por favor. Es indudable que Carlos V y Felipe II fueron los principales impulsores de este proceso, que tuvo como protagonistas principales a frailes, que en ese momento eran de las órdenes mendicantes, que por sus características llegaron al indígena y mostraron soluciones y métodos que incluyeron esfuerzos importantes en todos los niveles: arquitectura, pintura, música, teatro, traducción de textos, aprendizaje de lenguas. Es decir, la vida del antiguo continente llegó a ser una enseñanza, un modo de gobierno, una organización civil, leyes, urbanizaciones, y que verdaderamente empezó la construcción de una nueva cultura. Destaquemos aquí un punto. En 1493, el Papa Alejandro VI otorga lo que se llama la Bula Alejandrina, dándole toda la capacidad a los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, precisamente para iniciar este gran proceso, este plan
en los nuevos territorios. Los ejecutores, ya lo hemos mencionado, Cristóbal Colón, pero posteriormente, en nuestro caso, le tocó a Hernán Cortés, que incluso en una carta dirigida, la tercera carta que se llama de relación al emperador Carlos V, él sugiere que misioneros de las órdenes de San Francisco y de Santo Domingo, los cuales tengan los más largos poderes de su majestad, pudiesen llegar a estas nuevas tierras. Y es precisamente lo que va a empezar a acontecer. Siguiente diapositiva. El 25 de abril de 1521, el Papa Leo X concedió lo que se llama una bula, alias Felicites, que autoriza a las órdenes mendicantes precisamente en toda su tarea misional. Al año siguiente, el sucesor, que fue Alejandro VI, en 1522, entrega otra bula a Carlos V, Nobis Felicitis, sobre la autoridad para la administración de los sacramentos. Con esto, y quizás a veces no lo tomamos muy en serio, podemos ver un plan que no es simple y sencillamente improvisar. Es con toda la autoridad el sucesor de Pedro, que fue precisamente viendo cómo se daban los primeros pasos para que llegara el evangelio a estas tierras. Por otro lado, el 13 de mayo de 1524, si pasamos a la siguiente diapositiva, en el puerto de Veracruz precisamente llegan lo que llamamos los primeros misioneros. Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de Coruña, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, llamado Motolinia, García de Cisneros, y ahí sigue la lista. ¿De qué se trata? Muchos han sido catalogados como unos frailecillos. Sin embargo, si vamos a estudiar la profundidad de quiénes se tratan, precisamente son frailes, sí, pertenecientes a estas órdenes, pero con un conocimiento tanto del área filosófica, teológica, y con un fundamento humanista que llegó a estas tierras a fundamentar precisamente los cimientos de la evangelización. Y así es como empieza a constituirse no solo la evangelización en nuestra patria, sino que se extiende precisamente hacia el sur de nuestro continente, al imperio inca y más allá, posteriormente, dentro del territorio de Brasil. Seguimos adelante, la siguiente. Llegamos a la primera etapa de la evangelización en el Nuevo Mundo. Y aquí podríamos decir que vamos a detenernos en un dato. Quizás para muchos no es muy conocido, el mismo Cristóbal Colón tenía una devoción muy especial a la Virgen María. Lo atestigua precisamente la invocación con la cual se despide el 13 de agosto de 1492 en el puerto de Palos, diciendo: Jesús con María sea nuestra salvación en el camino. Sabemos que una de sus embarcaciones es renombrada con el título de Santa María. Y posteriormente sabemos que al llegar a tierra lo primero que hace es rezar glorificando a María Santísima a través del rezo de el Salve Regina. Estos datos están contenidos precisamente en la historia de las Indias, escritas por Fray Bartolomé de las Casas. El mismo estandarte de Cristóbal Colón, el bautizar a una de las islas con el nombre de Concepción, nos está dando una pista de cómo empieza
ese amor, esa devoción, ese culto a María Santísima desde el meritito inicio. Algo que recientemente encontré cuando estábamos en la pandemia estudiando cómo se realizaron las primeras evangelizaciones en las Antillas, es que Cristóbal Colón colocó pequeñas imágenes de la Virgen de Guadalupe en muchas de las ermitas que se construyeron en estas islas, que al día una de ellas conserva el título de Isla de Guadalupe, en remembranza de Guadalupe en Extremadura, España. Posteriormente, el mismo Colón en la isla de la Española va a dedicar la catedral a Jesucristo y a la Madre Santísima. Y así vemos cómo esa devoción a María Santísima va ingresando poco a poco en el corazón, en la vida del Nuevo Mundo. Siguiente, por favor. Aquí vemos claramente una imagen de lo que se llama María en el Cerro de Potosí. Corresponde a un cuadro que existe en el Museo Nacional de Arte de La Paz, Bolivia, y se representa a María Santísima al Cerro de Potosí en esas tierras, y podemos ver cómo es una alegoría donde María Santísima está coronada por la Trinidad, por el Papa Pablo III, un cardenal, un obispo. A un lado se encuentra Carlos V y por el otro lado, con la cruz de Alcántara, se encuentra uno de los indios, de los indígenas más célebres en este entonces, que es el cacique Capac. Todo esto que está indicando, cómo es que la evangelización y en el corazón de esta primera evangelización, María, la Madre de Dios, está cerca del pobre, del desvalido. ¿Qué es precisamente lo que se va tejiendo en este fuerte lazo entre la Virgen y los pueblos originarios? ¿Por qué la Virgen los quiere con un cariño especial? ¿Por qué los atrae con este amor de madre para llevarlos a su Hijo Jesucristo y a Dios mismo? Aquí es donde hay muchísimo material y fundamentos históricos para replantearnos cómo la Virgen vive de un modo especial en el corazón del pueblo de América desde sus inicios. Ella es la mujer llena de Dios, la primera discípula de Jesús. A ella toca el corazón, los llama, los reúne, nos llama como hermanos, nos da el consuelo y al mismo tiempo está junto a nosotros en los sufrimientos de nuestra vida. Indudablemente es espectacular la frase de Guadalupe cuando se dirige a Juan Diego diciendo: no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre, contenido en el Nican Mopowa. Ahora, si repensamos la historia, vemos que la Virgen María, a través de sus distintas vocaciones, está muy presente en el proceso de evangelización. Siguiente, por favor. En 1531, la Virgen María toma un rostro mestizo, muy importante, porque este dato ha sido recientemente retomado por el Papa Francisco. Ya venía desde el documento de Aparecida, pero es muy importante para nosotros y será muy importante para este tercer milenio y para el 5º centenario de las apariciones de nuestra Madre Santísima. Ella toma un rostro mestizo. Tenemos un dato en un cronista que es Mendieta, que escribe la historia eclesiástica indiana, que nos dice: eran tantos en aquellos tiempos que venían a solicitar el bautizo, que los ministros, los frailes que bautizaban, muchas veces les acontecía no poder alzar la mano de lo cansado que estaban. ¿Qué estaba sucediendo en este entonces?
Ya desde el Tepeyac podemos ver esta presencia de la Virgen que se extenderá a todo el continente. Y muchas veces se repetirá la dinámica interna de este acontecimiento, esta manifestación sobrenatural de la Madre de Dios que expresa su preferencia maternal sobre aquel que es pequeño y débil. Y aquí es algo que debemos reconocer, el símbolo de María que se yergue al inicio de esta evangelización. La clave que potenció todo este proceso evangelizador radica en la dimensión de la maternidad de María y está contenida precisamente en los diálogos de ella con San Juan Diego Cuautlacoatzin. Ahí ella se expresa y llega a la confianza del corazón del indígena que lo transforma y él mismo se dirige a ella como niña, muchachita, la más pequeña de mis hijas. Percibe Juan Diego la cercanía, el consuelo, la protección, la defensa de quien es la Madre de Dios. Es ella que va a contestar: no estás por ventura en mi regazo, ¿qué más has de menester? Así, desde los albores de estos siglos, tenemos a una madre que reconoce la dignidad de sus hijos. Le llama por el nombre original, Juanitzin, Juan Dieguitzin, que son palabras que son traducidas como Juanito, Juan Dieguito, dando esta profundidad a lo que es el tener confianza, el tener esa profundidad de corazones. Siguiente, por favor. Así, en el continente de América se comienza este diálogo entre la Virgen María, nuestra Madre, y su manifestación. Hay un dato que quiero subrayar. En 1536, en el Perú, el Inca Garcilaso de la Vega nos relata cómo la Virgen, en el resplandor de su belleza, se rinde a sus pies todos los salvajes del área de Cusco. Dice así la narración. Al aparecerse en el aire Nuestra Señora con el niño Jesús en sus brazos, con grandísimo resplandor y hermosura, se puso delante de ellos y todos ellos mirando aquella maravilla quedaron pasmados. Sentían que se les caían los ojos un polvo como de arena, como rocío, y se les quitó de la vista los ojos y no sabían dónde estaban. La invocaron en su propio nombre, Mamá Shri, Señora, Madre Nuestra, Joya, Reina, Nushtia, Princesa, o finalmente lo más conocido por nosotros de llamarlo Pachamamac, Mamán, es decir, Madre del Hacedor y Sustentador del Universo. Con esto, ¿qué podemos ir viendo? La presencia de nuestra Madre Santísima desde estos albores de la evangelización es profunda en todos los pueblos. Lo fue así ya en 1580, precisamente en sus apariciones en Copacabana. Posteriormente, en otras latitudes, en 1651, cuando se aparece a un cacique de la tribu indígena de Venezuela. En Argentina sucede lo mismo en 1630 con Nuestra Señora de Luján. Es interminable la lista de acontecimientos. Siguiente, por favor. En esta profundidad, ¿qué vemos? Una presencia cercana y un amor profundo que se va entablando entre ella y un pueblo, entre ella y personas. Es un diálogo de corazón. Y es por eso el título de esta presentación. Es ella el corazón del continente nuevo. Sí. No por disposiciones humanas,
sino del gran plan de Dios que ahora nos toca, al inicio de este tercer milenio, retomar, reformular y al mismo tiempo expresar con claridad esta acción del Espíritu de lo acontecido ya desde hace 500 años en medio de nosotros. Siguiente, por favor. Así llegamos a este punto, el tercero de esta exposición, que es la Virgen Mestiza. Y estas nuevas formas de expresión de la fe cristiana. Tenemos que considerar que para este siglo XVI, ¿qué estaba sucediendo en Europa? La conmoción de la guerra protestante, la sacudida del orden temporal sobre el poder del sucesor de Pedro. Todo conmocionado en Europa. Sin embargo, Dios tenía planeado el anuncio del Evangelio y vivir una forma cultural cristiana de una manera nueva y diferente. Ha sido recientemente, a través del encuentro de obispos que se realizó en Puebla, el tercer encuentro del episcopado latinoamericano, que llegaron a definir como este momento que está en la raíz histórica cultural de nuestros pueblos como el catolicismo popular o el cristianismo popular. ¿Qué es esto? Quizás hace 50, hace 40 años, cuando veíamos expresiones en torno a María Santísima de esta situación muy popular del pueblo, lo menospreciábamos. Y decíamos, quizás es la manera muy rudimentaria de expresar la fe. No saben ni lo que hacen. No tienen conocimiento de lo que es la verdadera fe. Y hasta llegamos a despreciar ciertas expresiones. Pero cuidado, ha sido recientemente el quinto encuentro de los obispos latinoamericanos, conocido como el Encuentro de Aparecida, donde ha venido a rectificarse y a revalorarse todas estas expresiones. Y aquí hay un mar para la investigación y para la reconsideración y revaloración de todo lo que hacemos. El documento de Aparecida, en uno de sus números muy importantes, el 263, nos lo clarifica muy bien. Nos dice, no podemos devaluar esta espiritualidad popular y considerarla un modo secundario de vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la iniciativa gratuita del amor de Dios. Estas palabras, que fueron escritas por los obispos allá en Aparecida, en Brasil, indudablemente que reciben un nombre y se llama Jorge Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, que ha querido revalorar toda esta expresión de cómo los pueblos de nuestro continente han vivido el Evangelio, quizás de manera diferente a lo que comúnmente llamamos como las expresiones litúrgicas o establecidas eclesiales. Pero toda expresión de este catolicismo y cristianismo popular es tan válido, y me atrevería yo a decir, en muchos casos, más valioso por su contenido que otras expresiones teológicas o de reflexiones pastorales. Y en la profundidad está María Santísima,
siempre ahí. El pueblo de Dios siempre ha reconocido a María como la Madre del Salvador. Es común que precisamente entre los pueblos originarios, cuando se les preguntaba, ¿eres cristiano?, ¿cuál era la respuesta que se daba en el siglo XVI y XVII por parte de todos los naturales de ese entonces? Ellos contestaban, Santa María. No decían, soy cristiano o soy bautizado. Su respuesta era clarísima, Santa María. Es decir, en mí habita la presencia maternal de María desde el día de mi bautizo. Por ello decir, es una lástima que en nuestros días no pueden contestar así los niños y los jóvenes de hoy, de tener ese gran amor por nuestra Madre Santísima. Siguiente, por favor. Recientemente, el Santo Padre, viendo aproximarse ya los 500 años de la presencia de Santa María en el pueblo de América, ha lanzado la iniciativa con todo el episcopado de México de celebrar un novenario intercontinental guadalupano, que consistirá en prepararnos para celebrar en alegría las apariciones de nuestra Madre Santísima de Guadalupe y también como para realizar esfuerzos y conocer los cauces de donde fluye este amor especial de María Santísima a todos nosotros. Y aquí es una invitación que hago para que se inicien estas investigaciones, se inicien estas reflexiones, se tome una nueva misión guadalupana y podamos verdaderamente prepararnos a la celebración de los 500 años de su presencia en medio de nosotros. Siguiente. Esta novena intercontinental guadalupana, que se ha iniciado desde el pasado 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe y que muy pronto cada uno de ustedes empezará a conocer desde su diócesis cómo es que los obispos, los párrocos, las organizaciones apostólicas, las congregaciones, van a retomar esfuerzos, iniciativas, proyectos en torno a esta celebración con el fin de todos voltear nuevamente nuestro corazón a quien está en el centro del corazón de todo el continente. Y ahora, como cuarto y último punto, los invito a reflexionar brevemente cuál ha sido esta predilección de los papas con la Virgen de Guadalupe. Siguiente, por favor. Es muy larga la lista de todos los papas que de alguna manera se han distinguido por tomar en cuenta a Santa María de Guadalupe. Tenemos en primer lugar, ahí a la izquierda de la pantalla, al Papa Urbano VIII, que concede la primera indulgencia plenaria a quien visitara el santuario del Tepeyac. Estamos hablando de 1644. El que sigue es Clemente X, que expide precisamente el breve para fundar la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, 1676. El que sigue es precisamente Benedicto XIII, que coloca claramente en 1725 que Guadalupe tiene que tener un culto especial, una colegiata, un cabildo bajo la dirección del arzobispo de México, pero un culto privilegiado para la Madre de Dios de día y de noche. Y es lo que a la fecha se conserva. Posteriormente tenemos, casi en el centro, el Papa Benedicto XIV,
conocido por todos nosotros, porque de él viene la frase del Salmo 147, Dios no ha hecho nada igual con nación alguna. Non fecit taliter omni naciones. 1751. El año que ya está instituido el Cabildo en Guadalupe, ya hay un culto verdaderamente especialísimo para la Madre de Dios. Luego sigue Benedicto XIV con ya misa y oficio propio, luego Pío IX, que funda la Orden de Guadalupe, nuestros presidentes y todo pertenecían ahí, y posteriormente viene León XIII, que corona solemnemente la imagen de Guadalupe en 1895. Siguiente, por favor. Junto a ellos, pues ya de más reciente aparición, tenemos precisamente después de León XIII a San Pío X, que la coloca como y le da la categoría de basílica a la colegiata, uniéndola a dos basílicas en Roma, Santa María la Mayor y San Juan precisamente San Juan de Letrán. Posteriormente, esta de Pío XII la va a colocar como patrona de América Latina. Luego sigue Pío XI con una solemne coronación que se realiza en Roma. Si van a visitar por ahí, muy interesante en la iglesia donde está nuestra Madre Santísima coronada en Roma. Pío X también en 1935 coloca el patronato de la Virgen sobre América Latina e incluye las Islas Filipinas, que muchas veces como que sacamos esas áreas de nuestra devoción, pero ellos son profundamente guadalupanos. Finalmente, Pío XII, que celebra el cincuentenario de la coronación guadalupana, y posteriormente Pablo VI, que otorga la Rósea de Oro a la Virgen de Guadalupe, y también a través de esto, Pablo VI también está durante el 75 aniversario de la coronación pontificia. Es importante decir todo eso, cómo los papas van mostrando este cariño, este amor a nuestra Madre Santísima. Y de manera muy especial, siguiente diapositiva, tenemos indudablemente que a su santidad San Juan Pablo II. Un enamorado de Santa María de Guadalupe. No solo inició y rescató los datos de beatificación de Juan Diego, sino llegó a la canonización de Juan Diego en 2002. Pero un dato importantísimo es que en 1999 él vino a México a firmar el documento postsinodal llamado Ecclesia in America. Importantísimo ese documento, porque en ese documento está un dato perdido y que tenemos que rescatar. ¿Qué es el método guadalupano? ¿Qué decía Juan Pablo II del método guadalupano? Y dice, confirmo la importancia esencial del método guadalupano, que es la inculturación del evangelio que ella realizó de manera perfecta. América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, un ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Por eso, no solo es el centro o el sur, sino también el norte del continente, en la cual es venerada como reina de toda América. Y ahí es lo que él nos está diciendo. En ella está el método guadalupano, en su manera de presentarse con Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en su manera de relacionarse con Fray Juan de Zumárraga, en la manera en la que ella se ha relacionado con todas las culturas desde hace 500 años, y especialmente cómo ha acompañado el ministerio petrino de tantos papas a lo largo de la historia.
Ahí está el método guadalupano, que es precisamente enraizar el evangelio, inculturar el evangelio y presentarlo en el esplendor. Siguiente, por favor. Seguido a esto, pues indudablemente que tenemos a Benedicto XVI y de manera muy especial al actual Papa Francisco. Ya había mencionado anteriormente que el Papa Francisco intervino de manera muy importante para el documento de Aparecida. Pero a lo largo de todo su ministerio petrino, de todo su pontificado, él ha dedicado palabras muy importantes y fundamentos teológicos y pastorales sobre Santa María de Guadalupe, sobre su culto y cómo debe aproximarse a nuestra vida. Muchos dicen San Juan Pablo II, un enamorado de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Yo me atrevería a decir el Papa Francisco, un conocedor, un teólogo, un pastoralista que sabe llegar al corazón de todos para decirnos cómo ver ese rostro mestizo que nos contempla el gran plan de Dios para cada uno de nosotros. Voy rápidamente a leer algunas frases del Papa Francisco que nos llenarán de gran alegría. Una de sus frases predilectas son especialmente ese amanecer del 9 de diciembre de 1531, dice el Papa Francisco, Juanito, refiriéndose a Juan Diego, experimenta en su propia vida qué es la esperanza, qué es la misericordia de Dios. Él es el elegido para supervisar, cuidar, custodiar e impulsar la construcción de este santuario. Y recordemos que el santuario de Dios es la vida de sus hijos y de todos, no importando su condición. Mirar a la Madre del Señor desde nuestros dolores, miedos y desesperaciones y tristezas es decirle, Madre, ¿qué puedo aportar yo si solo soy un ignorante? Mirar a la guadalupana y recordar que la visita del Señor pasa Él en medio de nosotros y se hace carne en medio de nuestras miserias. Continúa el Papa diciendo, queremos aprender a ser iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, con rostro campesino, con rostro europeo, todo ese rostro que va demostrando que cada uno de ellos es promesa de la esperanza de Dios. María caminó al Tepeyac, ella más que nadie sabe de cercanías. Ella es la mujer que camina con delicadeza y ternura de madre y se hace hospedar en la vida familiar. En la escuela de María aprenderemos siempre a estar en camino para llegar ahí a donde tenemos que estar y ser fecundos. El Papa se cansa en adjetivos a María. Ella es mujer, ella es madre, ella es mestiza. Concluyo esta presentación con los fundamentos que el Papa nos ha otorgado para esta novena intercontinental guadalupana en su homilía del 12 de diciembre de 2022. Nos decía el Papa en ese momento, en primer lugar, relata cómo Dios conduce la historia de la humanidad. Nada queda fuera de su poder, que es ternura y amor providente, y se hace presente a través del gesto y de un acontecimiento. Y el Papa dice, la encarnación del Verbo, la llevada de su Hijo en carne humana, es la suprema expresión del método divino en favor de la salvación. Continúa el Papa diciendo, en el continente del Nuevo Mundo, en este momento complicado y difícil para sus habitantes, el Señor quiere transformar la conmoción que suscitó el encuentro de dos mundos.
y es la Virgen María, su madre, que ha llegado a estas tierras de América, la madre del verdaderísimo Dios por quien vivimos. Así son estos elementos doctrinales que el Papa nos está colocando para iniciar este caminar a esta gran celebración. Concluyo con lo que el Papa oró ante ella precisamente en su visita de febrero de 2016. Decía así el Papa Francisco: ante todo, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Como enseña la bella tradición guadalupana, la Morenita custodia las miradas de aquellos que la contemplan y refleja el rostro de aquellos que la encuentran. Es necesario aprender que hay algo de irrepetible en cada uno de aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios. Toca a nosotros no volvernos impermeables a estas miradas, custodiar en nosotros a cada uno de ellos y conservarlos en el corazón y resguardarlos. Con estas palabras concluyo diciendo: señoras, señores, amigos, aquí está lo que tenemos que hacer. Ante tanta violencia, odio y caos que estamos viviendo, creo que el sucesor de Pedro ha hablado muy claramente y cómo dirigirnos a nuestra madre, pidiendo el por dónde para nuestra patria y nuestro continente. Ella es el corazón nuestro. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor Jorge Palencia Ramírez esta conferencia y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere iniciar, por favor, levante la mano o puede ir escribiendo la pregunta en el chat. Bien, Monseñor. Jorge Navarro pregunta: ¿cómo nos preparamos como pueblo para la celebración de los 500 años del acontecimiento guadalupano? Bueno, creo yo que hay que empezar a reconocer cuáles son los valores guadalupanos que nuestro pueblo ya tiene. Retomarlos, revalorarlos y ante todo exaltarlos. Ahí hay respuestas para muchos interrogantes que tenemos. El mismo pueblo lo conserva. Tan solo, les pongo un ejemplo. Las miles y miles de ermitas a lo largo de nuestra patria o de todo el continente, ¿qué reflejan? Que la queremos próxima, que nos cuida, pero también que la queremos honrar, que la adornamos, que queremos hacer fiesta, que es fuente de nuestra alegría. Es uno de muchos ejemplos. Y es revalorar aquello que ya tenemos. No hay que inventar. Ahí están los valores. Toño, no Perdón. escuchamos. Sí. Sí, perdón. Dice el mismo Jorge Navarro: ¿por qué se dice acontecimiento y no apariciones? Bueno, porque la aparición es ese momento en sí, ese diálogo profundo que Santa María de Guadalupe tuvo con Juan Diego en el Tepeyac. El diálogo profundo que seguramente tuvo con Fray Juan de Zumárraga en su casa y posteriormente esos días antes de llevarla al Tepeyac. Serían como apariciones. Pero el acontecimiento es el todo, es el que envuelve toda esa realidad desde la preparación de nuestro Padre Celestial con la llegada de los primeros misioneros.
El doctor David Sánchez Sánchez lo felicita y además pregunta, ¿qué vinculación o no puede tener la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe? Algunos mencionan que Guadalupe Tepeyac es una Inmaculada Concepción. Una es un concepto y la otra es una aparición con imagen definida. Bueno, nada más remito al doctor a la frase del Nican Mopova. Ella lo expresa. Soy Santa María Virgen, la Madre de Dios. Y así se presenta. Posteriormente le da su nombre al tío Juan Bernardino y dice, soy la Virgen Santa María de Guadalupe y ese es mi nombre por el cual voy a reconocer. Si para el siglo XVI representa precisamente la parte de la virginidad, que es esto de la Inmaculada Concepción, la perfectamente llena de Dios, pues ahí está la respuesta. No necesariamente en los términos teológicos o filosóficos europeos, pero en la manera en la cual María Santísima de Guadalupe se presenta, ella está diciendo, pues claro que soy la llena de Dios, la Virgen Santísima, la Madre de Dios Todopoderoso, la llena de gracia, y no solo eso, soy su madre. Pregunta nuevamente, ¿Guadalupe sería más Virgen Apocalíptica o Inmaculada Concepción? Bueno, miren, esas son, se puede decir ya terminologías en el nivel de unas teologías europeas. Si nos vamos a la originalidad de lo que es, pues indudablemente que en el siglo XVI no se hablaban de vírgenes apocalípticas. Entonces no podemos decir que es una virgen apocalíptica. No estaba ese concepto en la mariología del siglo XVI. Y respecto también de la Inmaculada Concepción, tampoco estaba tan de boga, se puede decir, el título de Inmaculada Concepción en la mariología del siglo XVI. La Inmaculada Concepción aparece fuertemente a partir del siglo XIX. Entonces, si queremos hacer transposiciones históricas, pues más bien temporales, ¿verdad? Para nosotros sí es muy común hablar en la actualidad, bueno, es la Inmaculada Concepción, pero para el siglo XVI era muy claro quién era María y estaban perfectamente conscientes de su Inmaculada Concepción, es decir, la llena de gracia. Eso es lo que quiere decir la Inmaculada Concepción. La totalmente llena de Dios, desde el inicio de su concepción, la que no es tocada por el pecado nunca. Eso es la Inmaculada Concepción. Ahora, si nos vamos a vírgenes apocalípticas, bueno, pues ya tendríamos que irnos a otra parte de la historia, pero no corresponde al siglo XVI. El ingeniero José Antonio Quintana pregunta, ¿qué quiere decir el Papa Francisco cuando habla de no ideologizar a María? Ok, no manipularle. El Papa es muy consciente cómo ha habido corrientes, desde corrientes masónicas, corrientes ateas, corrientes neoliberales, que quieren manipular las apariciones el quinto centenario. Es decir, que quieren jalar a Santa María de Guadalupe, como dicen, para su cosecha. Y él con esa frase está diciendo, el lenguaje es muy sencillo, no lo toquen. ¿A qué se refiere ahí? No estoy yo aquí, que soy tu madre. Así de sencillo. Si le agregas algo más, empiezas a ideologizar. Que si nada más soy madre de, por ejemplo, en la actualidad, madre de los migrantes, madre de los desaparecidos. Cuidado. Es madre de todos. E indudablemente que está con los más débiles.
E indudablemente que desde que está en el Monte Calvario, en el Gólgota, junto a la cruz de Cristo y acepta ser madre de todos nosotros, está junto a la cruz de cada uno de los migrantes, de cada uno de nuestros hermanos desaparecidos. Pero ya el manipuleo que podemos hacer es lo que el Papa dice: cuidado, mantente en lo que es el original. Bien, dice también Manuel Corral, agradece a Jorge Navarro la excelente reflexión, pero además comenta, como pueblo somos guadalupanos, Sí. pero ¿cómo llegar a la clase intelectual que a veces critica de forma malsana el acontecimiento guadalupano? ¿No habría que enfatizar con ellos más el ámbito antropológico de Guadalupe? Miren, con la parte intelectual, que sería la parte de investigación, y para eso en la novena intercontinental los obispos de México han dictaminado tener un grupo de expertos sobre esta investigación e información guadalupana. Se va a abocar para crear puentes y redes de diálogo precisamente con todos los intelectuales. ¿Qué hay en el fondo del problema? Yo lo defino con una palabra: ignorancia. No conocemos a Guadalupe. Lo que suponemos que conocemos, ni siquiera nos imaginamos. Le pongo un ejemplo. Mire, lo que conocemos de Guadalupe, pues muchas veces ha venido por reflexiones, historiadores, teólogos y todo eso. Pero si nos metemos en la profundidad, ya se puede decir de los datos históricos, de las fuentes que vienen de tres ramas: la fuente indígena, la fuente mestiza y la fuente española. Ahí es lo que tenemos que estudiar. Y ahí encontramos que verdaderamente desconocemos a Guadalupe. Tan solo le hago una pregunta: ¿conocemos el náhuatl? ¿Podemos leer el Nican Mopogua como es y entenderlo? Actualmente los obispos de México están realizando un trabajo de investigación para tener el texto del Nican Mopogua en un estudio comparativo del náhuatl clásico antiguo, del náhuatl antiguo y de los 8 náhuatls que se hablan actualmente en México. Cuando vemos ese texto nos quedamos sorprendidos el trasfondo y la belleza de lo que Guadalupe dice. No nada más está diciendo hijito mío el más pequeño, cuando dice Juanito, Juan Dieguitzen, sino está diciendo: estás en mi corazón, no te voy a soltar de mi mirada, no te puedo separar de mi corazón. Y eso solo lo podríamos captar cuando conocemos el náhuatl a profundidad. Y lo que ella nos dice, ahí está la riqueza. Entonces, ¿a qué los invito a todos? Precisamente a ponernos a una investigación y a un diálogo, a escuchar muchas voces y a llegar a la profundidad de lo que es Guadalupe. Muy bien, si alguien gusta, vamos con una última pregunta. Parece que los conceptos han quedado muy claros, monseñor. Hay otra, Fernando Francisco, dice, para celebrar los 500 años de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿podremos tener de regreso el Nican Mopogua actualmente en la Biblioteca de Nueva York? Pregunta. Bueno, pues eso dependería de que si lo sueltan.
Es muy curioso cómo llegó ese texto, que es una copia de los textos originales. No se puede decir que es se puede decir el papiro, el papel que escribió Antonio Valeriano. Es indudablemente una copia, sí, de los originales, estamos hablando del siglo XVI. Y es una copia que llegó a través de, pues, de piratas y de robos y de todo Estados Unidos y fue rescatado allá. Que llegara aquí, sí. Ahora, en realidad, tenemos la copia de lo que es. Y sobre esa copia es donde se están realizando los estudios. Porque esa es una gran realidad. Ahí está. Y sobre esa copia es donde se están haciendo todas estas traducciones. Y me atrevería a decir toda esta exégesis que debe realizarse sobre el texto. Está sucediendo lo mismo que con el Evangelio. El Evangelio no nada más es el texto ahí, sino tenemos que profundizarlo. Hay una metodología, hay fuentes, hay unas herramientas para entrar en el texto. Lo mismo necesitamos con el texto de Nicanor. Y no solo ese texto, tenemos el Nicanor Tecpana y tenemos todos los demás textos, les digo yo porque son 3 fuentes muy importantes. Las fuentes indígenas, las fuentes mestizas y las fuentes españolas. ¿Por qué tenemos esta riqueza? Por la canonización de Juan Diego. El Papa Juan Pablo II fue clarísimo. Quiero saber la verdad y quiero la verdad. Y él, en todo lo que se llama la posición, todo lo que es toda la tramitación de la beatificación y canonización de Juan Diego, inició una nueva etapa en los estudios guadalupanos, que es lo que apenas estamos ahorita, y les soy muy sincero, estamos en kinder. En kinder, no llegamos ni a la preprimaria. Bien, Jorge Navarro ha levantado la mano. Si gusta hacer su pregunta, por favor. Adelante. Muchas gracias. Disculpen que abuse pero me gustaría mucho preguntarle y porque es una inquietud que tengo respecto al Nican Mopogua. Dígame, don Jorge. Decir que el Nican Mopogua es una fuente fundamental para conocer y para entrar en el acontecimiento guadalupano. Sí. No solamente la yate, diríamos, esa narración, ¿no? Es fundamental para ¿por qué hemos, según a mi manera de entender, como que se ha vuelto secundaria o la hicimos secundaria o no le dimos la importancia que tenía? Quizá, lo digo desde mi perspectiva, siempre lo consideré como un cuentito, una narración así mítica, quizá en el mal sentido, ¿no? Que no era esencial, pero últimamente he comprendido que es fundamental, pues, pero y ahorita con esto que usted comenta, ¿no? De que los obispos están preparando un estudio mucho más detenido y concienzudo respecto a este documento. ¿Usted considera que en este momento sea importante la difusión del Nican Mopogua, más allá de estudios eruditos, etcétera? Yo pienso que es fundamental. Yo pienso que es el ABC. Por ahí se empieza. Y escuchándolo a usted, don Jorge, mire, no nada más tenemos el Nican Mopogua en texto. Si nos metiéramos en las sierras de la Huasteca, y sabemos que hay muchas sierras de Huasteca, la sierra pues poblana, huasteca, la sierra potosina, la sierra veracruzana, muchas huastecas. Ahí, en muchos pueblitos,
todavía esos grupos indígenas se han pasado de generación en generación el texto oral del Nican Mopogua sin quitarle una letra. Sorprendente. Y eso lo encontramos precisamente para la canonización de San Juan Diego. Y ahí es donde se comparó de decir, bueno, ¿cómo podemos decir que este texto es real? Pues porque todavía existe, bendito sea Dios, esa tradición oral que pasan de una generación a otra. Ustedes que están por ahí en Puebla o por ahí cerquita, si tienen esa oportunidad de meterse a la Huasteca y esa confianza con nuestros hermanos indígenas, ahí está el corazón, ahí está. Y no solo ahí, sabemos que también con algunos hermanos nuestros mayas lo mismo sucede, que han guardado esta tradición oralmente. No hay ningún escrito. Y cuando ya empieza esas grabaciones que se hicieron, que es impresionante, y a compararlas con los textos que se tiene del Nican Mopogua, no solo el que está allá en Nueva York, sino Garcilaso y todos los demás. Hay una concordancia estupenda. ¿Y qué se puede decir? Pues que hay un tesoro que Dios nos ha dado, que conservó lo que es en una riqueza profunda. Y que tenemos que regresar y revalorarla y de ahí arrancar. Bien, pues agradecemos muchísimo a Monseñor Jorge Palencia Ramírez esta conferencia tan interesante y que nos deja efectivamente algunas cuestiones que tenemos que seguir estudiando, algunos conceptos importantísimos que no debemos dejar de lado. Y cedo ahora la palabra al maestro Gerardo Valle para que nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Primero, pues agradecer a Monseñor Palencia su disposición para ilustrarnos con esta conferencia. Hay varias participaciones felicitándolo y reitero la felicitación. Muchas gracias y el agradecimiento. Esta conferencia también se enmarca en la celebración de los 50 años de la Universidad de la UPAEP. Hace 4 días fue el aniversario y pues tenemos también el gusto de contar en las filas del Centro de Estudios Guadalupanos a uno de los fundadores de la universidad, el ingeniero Antonio Quintana, que también está aquí con nosotros ahora. Muchas gracias. Digamos que engalana este momento y esta conferencia. Y pues, Monseñor, la verdad es que, ¿cómo agradecerle? Pues de manera académica, con una constancia de esta participación, me permito presentar, compartir pantalla y pues, ay, perdón, me equivoqué de pantalla. Espero que ahora sí se vea. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla otorga la presente constancia a Monseñor Jorge Palencia Ramírez Arellano por su participación como ponente con el tema Guadalupe, Corazón del Nuevo Mundo, la cultura al servicio del pueblo, Puebla, Puebla, 11 de mayo del 2023, y firma nuestro director de la Facultad de Humanidades, el doctor David Sánchez Sánchez, y un servidor, Gerardo Valle, como director del Centro de Estudios Guadalupanos. Monseñor, le haré llegar esta constancia vía electrónica y primero Dios, cuando nos veamos en la Basílica, en forma física. Pues muchas gracias, Monseñor, muchas gracias a todos. Y con esta conferencia también cerramos el ciclo de conferencias de este periodo de primavera 2023, iniciando el periodo de otoño. Empezaremos también o retomaremos estas conferencias. Pues muchas gracias a todos, les agradezco su presencia y los invito a seguir pendientes de estas actividades. Muchas gracias.